Marero, y qué bendición que podamos apoyar. Así que es una invitación. Y ahora sí, vamos a orar para entrar en el tema que el Señor me dio para hoy. Ayer nos decía el Señor que es diferente la unción de ayer de la unción de hoy. Así que vamos a orar para que en la unción de hoy el Señor nos hable y nos ministre. Amén. Padre, gracias, porque así como tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, sabemos que hay una unción especial para lo que necesitamos el día de hoy. Nos ponemos en tu presencia, Señor, sabiendo que tú ya preparaste este momento y que tu palabra no regresa a ti vacía sin antes cumplir el propósito por el cual es enviada. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Algo que el Señor me hablaba, ustedes recuerdan que cuando hemos leído el pasaje de Ezequiel 16, vemos que el Señor nos habla del proceso de las liberaciones y hemos visto cómo la liberación es primordial, puesto que ahí dice la palabra, habla de las abominaciones que estaba teniendo el pueblo, de la rebelión y todo el castigo que había venido sobre ellos, y les dice el Señor que el problema principal es su origen, pero le dice, el día que naciste no fue cortado tu ombligo. Y algo que me decía el Señor es que hay 7 entidades que afectan a la iglesia hoy en día, pero es de una forma tan sutil que no nos hemos dado cuenta y posiblemente nunca hemos pasado por esa liberación primaria de 7 aspectos de la vida que nos tienen aprisionados. Y yo le pedí al Señor que me mostrara cuáles eran esos aspectos en los cuales mucha de la iglesia está atrapada. Porque cuando oímos de libertad, miren, todo el mundo cree que está libre, ¿sí o no? Todo el mundo hasta canta, somos libres. Pero en nuestras actitudes, en nuestras reacciones, hay detonantes, hay cosas que tal vez solo nosotros podemos percibir que nos muestran que no estamos totalmente libres. Amén. Hasta el diablo cree que es libre. Entonces, el concepto de libertad es una de las cosas más valoradas por la humanidad. Todo el mundo quiere libertad, ¿verdad? Y a todos nos gusta tener el derecho de ser libres, ¿sí o no? Pero fíjense que tristemente se ha malentendido la libertad como libertinaje, y vemos en el mundo que creen ser libres los que pueden pecar, los que pueden tomar, los que pueden andar drogándose. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con el hijo de Chaito, y él comparte cómo, a pesar de que él sentía libertad de hacer cosas, se sentía preso, ¿verdad? Y algo maravilloso que el Señor hizo con él, y ahí veo yo la respuesta de las oraciones de una madre que él nos compartió, y ayer lo platicábamos con Chaito, que el Señor le dijo que le daba una última oportunidad, que si él no cambiaba, no iba a ir a la cárcel, iba a ir al infierno. Imagínense. Y estar vivo y estar buscando de Dios y estar en otra atmósfera, es que no cualquiera se puede salir de donde estaba, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos desmayar en seguir orando por la libertad de los nuestros, amén, y por la nuestra también, porque hay cosas que, miren, la Escritura nos muestra que solo con Jesús podemos tener una libertad verdadera. Él mismo lo dijo, así que si el Hijo os libertare, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque hay libertades falsas. Creemos ser libres, pero no. Y entonces cuando el Señor no ha venido, y miren, lo dice la palabra, que Jesús estaba hablando con los judíos que habían creído en él. O sea, él no estaba hablando con los impíos. Y él les hace ver que son esclavos. Y se ofendieron. Y todavía le contestan,
linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y usted conoce la trayectoria del pueblo judío. Ellos fueron esclavos en Egipto, en Babilonia. En ese momento eran esclavos del dominio de Roma. Nunca hemos sido esclavos, ¿verdad? O sea, hay un concepto erróneo o una ceguera. Y aquí podemos ver que la mayoría de personas esclavos de su arrogancia creen ser libre. En su arrogancia dicen, soy libre, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de libertades primarias, que no todos las están disfrutando, nos referimos a que son las primeras que debiéramos de tener. Y si usted no ha sido libre de esto, este es el día. Amén. Entonces vamos a ver algunas de esas libertades primarias que podemos disfrutar desde el momento en que recibimos a Cristo, pero tal vez no lo sabíamos o no nos habíamos dado cuenta. Y una de las cuales el Señor quiere hacernos libres es de la condenación y la culpa. Fíjense que yo decía, ¿y en qué puede afectarle a la iglesia? Porque eso le afecta solo a uno, pero el Señor me hizo ver que no. En Romanos 8, 1 y 2 está la base legal por la cual podemos ser libres de eso, porque dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Ese sentimiento de culpa nos mantiene en la carne y lo vamos a ver por qué. Sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, esta es una base legal para que seamos liberados de la culpa que sí afecta a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Y una de las estrategias que el enemigo utiliza para mantener atada a una persona y para que se mantenga viviendo en la carne es la condenación y la culpa. Vamos a ver lo que significa, bueno, esto ya lo vimos. Perdón, se me olvidó ponerlo. La vida bajo una carga de culpa, miren, no es la vida abundante que Jesús nos vino a dar. La culpa nos roba la alegría, nos roba el gozo. Va a obstaculizar nuestro nivel de productividad, interrumpe nuestra paz, daña nuestras relaciones con los demás y nos vuelve egocéntricos. Y lo peor de todo, demerita la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en donde su sangre fue derramada para quitarnos el pecado y la culpa, ¿verdad? En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención, diga conmigo redención, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora pensemos, cuando nosotros nos sentimos culpables por algo que hicimos, por alguna mala decisión, por algún error del pasado, ¿en quién estamos pensando? Piense usted, cuando usted está pensando en un pecado que cometió, en un error garrafal, ¿en quién está pensando? En uno mismo. Entonces, estamos pensando en nosotros mismos. Es que si yo hubiera hecho tal cosa, no estuviera como estoy. Si no hubiera pensado de tal manera, no estuviera en esta condición, etcétera, etcétera. Entonces, cuando las personas piensan demasiado en sí mismas, ¿qué cree que pasa? Viene el desánimo y la desesperación. Pero no solo ahí se queda el problema de la culpa. Miren, la culpa pesa tanto como esa imagen que está ahí. Entonces, o la enviamos al inconsciente, lo que hicimos, y después nos traiciona, o se la estamos siempre echando a los demás. Y hay gente especialista en estar buscando el culpable. Y cuando yo estaba preparando este tema me recordé de una ocasión en que Guayito fue a orar por alguien que ya estaba por morirse.
Y una de las cosas que el Señor le dijo fue, saca a todos los hijos de aquí, porque la están atando. Y corta todo lazo con la tierra para que se pueda ir. Entró ahí, oró por ella y se quedó dormidita, pero viva, ¿verdad? Todavía. No crean que en ese momento algo hizo Guaito, ¿verdad? No. No. Como un hermano, va, que pasó a dar testimonio, llegó el hermano a orar por mi mamita que estaba grave y se murió. Pero no entró en detalle de cómo estaba de atada y que no se podía morir y toda la iglesia así, va, asustado. No, pues entonces salió. Todavía estaban tomándose un café cuando alguien dijo, mi mamita ya se fue con el Señor. Y salta un hermano, ¿y quién estaba con ella? ¿Por qué no estaban con ella? ¿Por qué en ese? ¿Y por qué no estabas tú? Dice que le dijo alguien. Pero siempre hay alguien que tiene que encontrar un culpable. Y esa es la persona que tiene alguna culpa de algo que hizo, que no se ha perdonado, aunque el Señor ya lo redimió. Pero se considera tan culpable en su interior tan profundo que siempre tiene a quien culpar. Como pasó en el Edén. El culpable era Adán, pero comienza culpando a Dios. Eso no es mío, y como la papa caliente, o verdad, y aquí te va. Tú me diste una mujer y esa fue la que me hizo caer, y la mujer no, la serpiente fue. Ahí tiró la culpa, ¿verdad? Cuando hay una persona que tiene esa tendencia, debe de buscar ser libre de la culpa que está en su interior y que no ha valorado lo que el Señor ya hizo por él. Y esa conducta, fíjense que a veces hemos vivido tanto tiempo con esa culpa que se convierte en nuestra compañera de vida. Y nos sentimos siempre culpables. ¿Qué van a decir? Ay, no. Y si lo hago, ay, no, van a decir que yo lo hice. Mire, la culpa es algo de lo cual de verdad tenemos que ser liberados. Yo me recuerdo en el colegio cuando algo se perdía, inmediatamente yo pensaba, ay, pero si van a creer que yo me lo robé. ¿Y por qué iban a creer? Pero es la cultura en la cual vivimos. Y todas las niñas comenzaban, se perdió una pluma, ¿será esta? Decían una pluma roja y sacaban una verde, ¿será esta? ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene la sensación, si usted tiene la sensación de sentirse culpable por algo, en primer lugar, bueno, ya vamos a ver, porque vamos a ver bastantes aspectos que me mostró el Señor de la culpa, ¿verdad? Entonces, el enemigo está empuñando esa arma de la culpa de una manera tan amplia y con tanta eficacia que no te deja ser feliz, porque siempre hay un culpable que no te deja ser feliz, ¿verdad? Pero realmente eso está aquí adentro. Y cuando nosotros tenemos reacciones, a veces inexplicables, hay que ver qué está ahí adentro, qué es lo que yo no me he perdonado o no lo he confesado. Porque a veces hay situaciones en las que yo sí fui culpable y se me olvidó, pero ahí está, adentro. Adentro. Entonces, si el enemigo nos puede mantener llenos de culpa o culpando a otros, no podemos hacer todas las cosas buenas que Dios planeó de antemano para nosotros. ¿Sabe que Dios ya planeó que usted y yo hagamos muchas cosas buenas? Mire qué dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir preparar de antemano? ¿Qué entiende usted? Dios preparó de antemano para que nosotros caminemos en él. Que ya hay un diseño. Hay un diseño previo en el cual Dios quiere que caminemos. ¿Y esas son qué? Todas las buenas obras. Amén. Entonces la culpa, como nos roba el gozo y el gozo del Señor es nuestra fuerza, ¿qué hace? Nos debilita, ¿verdad? Por eso es que hay mucha gente cristiana débil,
con nada se cae, por nada se enferma, por nada se altera, porque está débil. Amén. Entonces, a veces estamos luchando y el enemigo no se cansa de bombardearnos con nuestro pasado, ¿verdad? Y para él no es nada difícil estarnos bombardeando. Yo quiero sentirme libre del pasado, pero entonces, ¿qué pasa? Aparece un recuerdo de pecados pasados y la culpa viene a instalarse ahí. Es que tú lo que hiciste. Ay, sí, Señor, perdóname, pero si ya lo confesaste y ya te perdonó, eso ya caducó. Eso ya está en el fondo del mar. Lo que pasa es que el enemigo te lo está trayendo para que siempre te sientas culpable. Entonces, como les decía, la culpa nos pesa tanto que lo mejor es buscar quién la lleva, ¿verdad? Entonces, en Isaías 43:18, creo que no la tengo aquí. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Hay gente que está constantemente viviendo en el pasado, en lo que le hicieron, en lo que no le agradecieron, en lo que no le dijeron o en lo que dejaron de hacer. Y eso, mis hermanos, la palabra de Dios, el Señor hoy nos decía que Él ya lo hizo todo. Y nosotros tenemos que poner de nuestra parte para cambiar. El Señor ya no nos va a estar cambiando. Él dice, transformaos. Porque ya nos dio el poder. Y Él decía hoy que nos dio el poder para controlar, ¿qué? Nuestro corazón. Tú y yo tenemos ese poder para controlar los sentimientos y los pensamientos también. ¿David lo descubrió o no era David? Era el del Salmo 42, que ahorita se me fue, creo que es Esdras, no sé, no me acuerdo. Pero él cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. O sea, este salmista descubrió. Eran los hijos de Coré, ya me acordé. Sí, de los hijos de Coré. Hay un poder que ya tenemos para hablarle a nuestra alma, y ahí es donde muchos fallamos. Cuando la culpa venga, si ya es algo que lo confesamos y hemos creído que realmente la sangre de Cristo lo limpia y lo quita, no tiene por qué atormentarnos. Ya se fue. Usted no tiene que estar confesando vez tras vez el mismo pecado, a menos que lo siga cometiendo. Pero si lo sigue cometiendo es porque no ha salido y hay una raíz ahí que cortar. Entonces vamos a ver, fíjense que qué hace la culpa. Algo que sí afecta a la iglesia, a las familias, a los matrimonios. La culpa nos hace ser intolerantes con los demás y nos mantiene inconformes, frustrados y enojados. Y vamos a ver qué es la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa o culpabilidad tiene que ver con la responsabilidad de cada quien por haber cometido faltas de conducta, por transgredir los mandamientos del Señor, y es el estado consciente o inconsciente de que merecemos un castigo, o el estado de estar sujeto a una sanción. Por eso es que la gente nunca quiere tener la culpa, ¿verdad? Porque sabe que eso merece una sanción. Ahora bien, la culpa es tanto un hecho como un sentimiento. ¿Y cuál es la diferencia entre un hecho y un sentimiento? Es posible ser culpable sin sentirse culpable, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a desgranar. O sentirse culpable sin serlo. Y hay mucha gente así que para todo, perdón. ¿Y perdón de qué? Y en la cultura de aquí, de Guatemala, algunos extranjeros lo ven, por ejemplo, los españoles como, ¿y qué te hice pues? Perdón, ¿me puede alcanzar? Perdone, ¿puedo pasar? Si usted tiene esa actitud, analice de qué está pidiendo perdón.
¿O por qué se siente culpable? ¿O por opinar? Perdone, ¿puedo opinar? Pues es educación, pero yo lo estoy hablando como un sentimiento, y no debiera ser. El perdón es más guatemalteco que de otros lados. Como que uno cree que es educación, pero es sentirse culpable, ¿verdad? Hay otras formas de expresarlo. O ser culpable y sentirse culpable. Por eso les decía que es tanto un hecho como un sentimiento. Vamos a ver, por ejemplo, ser culpable sin sentir la culpa. Eso se puede deber a la ignorancia o a una condición de ceguera espiritual. Hay mucha gente que anda haciendo barbaridades y no se siente culpable. Definitivamente, ¿verdad? Esa es la más peligrosa. Porque atropellan, hacen un montón de cosas y no les importa, porque ahí el diablo está gobernando y les mete, no sos culpable, está bien todo lo que hiciste, todo está bien. Entonces, hay otra condición, bueno, aquí tengo Hebreos, espérenme, vamos a ver. Ser culpable sin sentirse culpable. Sí. O ser culpable sin sentirse culpable, que es la condición, nos habla del endurecimiento por el engaño del pecado. Esa es la que tenía aquí. Dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea que cuando la gente vive en el pecado, vive engañada en que no tiene la culpa de nada. Es libre de hacer lo que quiera, ¿verdad? Entonces hay gente que puede conducir a una velocidad excesiva, aunque diga ahí que a 20 usted va a 60 o a 100, porque ¿qué le importa, verdad? Y no siente ni un poquito de culpa, porque no le importa infringir esa ley y no se siente culpable aunque lo sea. ¿Por qué? Porque el pecado engaña. Diga conmigo, el pecado engaña. Si usted agredió a alguien, usted tiene que pedirle perdón, no se puede justificar, ¿verdad? Y eso está ahí, ese pecado sí está ahí, pero engaña. Por ejemplo, vamos a ver, una persona puede ser grosera, malhumorada, tratar mal a los demás sin que le importe y no sentirse culpable, porque el pecado le engaña. Pero es culpable de transgredir algo que dice la palabra en Efesios 4:31, porque dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, si yo digo, así soy yo y bravo me conocieron y bravo seguiré siendo hasta el último de mis días, usted está transgrediendo esto que dice aquí, que es un mandato, porque dice, quítense. ¿Y quién lo tiene que quitar? Yo soy responsable de lo que digo. Yo no puedo pedirle al Señor, ay Señor, quítame el mal hablado. No, eso lo tengo que decidir. Porque el Señor ya me dio el poder para ser transformado. Amén. ¿Y qué pasa con esa persona? No se siente mal porque la culpa lo tiene el que lo provocó. ¿No ha oído usted personas que dicen, sobre todo en los maltratadores, es que te pegué, pero tú me provocaste? Tú me enojaste. ¿Verdad? Se quitó la culpa y se la tiró a otro. Entonces hay que pasar porque el Señor nos libere de esa culpa. Sin embargo, miren, sentirse culpable cuando uno no es, hay personas que piensan así, ay, que he hecho mal, porque me siento culpable. ¿Alguien se ha sentido así? A mí a veces me ha pasado que de la nada me siento culpable, pues si no he hecho nada, ¿y por qué siento esta culpa? ¿O soy culpable de verdad? ¿O serán mis pensamientos? Hay gente que piensa así, ahí está atacando la culpa, para que te sientas inseguro, ¿verdad?
Y es una lucha muy común para la mayoría de cristianos, pero esa es una culpa falsa que está causada por un pensamiento erróneo que el Señor tiene que transformar. Entonces nos sentimos culpables porque nos permitimos que el enemigo ponga pensamientos de culpa, aunque no seamos culpables. Y en esa condición, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros ignoramos los hechos, nos revolcamos en la autocondenación y nos vamos descendiendo al pozo de la desesperación y el desánimo, ¿verdad? Entonces, esa falsa culpa puede ser consecuencia de algo que vivimos, situaciones en la infancia que nos señalaban constantemente que éramos culpables, mira lo que hiciste, culpa tuya, me enfermé. Hay mamás o papás que lo manipulan a uno con la enfermedad, mira cómo estoy por tu culpa. Eso se quedó ahí sembrado y es un espíritu que se está moviendo en el ámbito familiar, que queda ahí metido y que tiene que salir. Y si tú lo tienes, hoy te va a hacer libre el Señor. Entonces daña nuestra autoestima, el rechazo, el abandono. ¿Qué habré hecho para que me abandonaran? ¿Qué hice? ¿Verdad? ¿O qué hice por lo cual se separaron mis papás? Y por eso necesitamos sanidad del alma, sanidad de recuerdos y liberación. Amén. Entonces vamos a ver la diferencia entre culpa y arrepentimiento. ¿En qué se centra la culpa? En que hice algo malo y me genera un sentimiento de que soy una mala persona, pero eso me va a paralizar o me va a llevar a autolesionarme. ¿Sabe que hay gente que se autolesiona, se autocastiga, verdad? Y entonces, pero la culpa, la diferencia es que la culpa te hunde en el pasado, aunque sea de forma inconsciente, pero el arrepentimiento te motiva a cambiar y te motiva a un futuro mejor. Esto que hice me sirve de escarmiento para nunca más volverlo a hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento. Pero la culpa te mantiene. Soy culpable, pero no hace nada. Diría Chayo como pollo rostizado. Que se mueve y se da vueltas y vueltas, pero no hace nada, ¿verdad? Y muchos de nosotros a veces estamos como el pollo rostizado, ¿verdad? En el fuego de la autocondenación, cuando el Señor nos quiere libres. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que vivamos en la culpa? No. Mire lo que dice Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. ¿Para qué nos libertó? Entonces no podemos ser esclavos de lo que ya fuimos, ¿verdad? De lo que Él ya nos libertó. Por lo tanto, manténganse firmes. ¿Quién? El Espíritu Santo todos los días. Cámbiame, Señor, cámbiame. Y yo sin hacer nada. No, yo me tengo que mantener firme. Y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces, vivir con la culpa es vivir con un yugo de esclavitud. Mire lo que dice la palabra. Y esto tenemos que tomarlo. Mas Él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por gracia, por su muerte, su resurrección, somos limpios de todo pecado, de toda rebelión. Tenemos que creerlo, aceptarlo y vivirlo. Amén. En Él tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo de vida. Si yo he sido una persona que siento que no cambia y no cambia, es porque yo no me he esforzado en hacerlo. Entonces, cuando recibimos su regalo de salvación por fe, le estamos diciendo que aceptamos ese sacrificio que Él hizo en la cruz, pero no queremos como menospreciar esa obra que ya fue hecha. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar nosotros con la culpa? Porque saben una cosa, que la culpa también enferma el cuerpo. Mire lo que dice, ahí encontré esa versión de la Biblia Kadosh, el Salmo 38:3. No hay ninguna sanidad en mi carne a causa de tu indignación. No hay shalom en mis huesos a causa de mis pecados. ¿De qué está hablando ahí David?
de que su condición por haber pecado llegó a esa culpa que él sentía, llegó a afectar también su cuerpo, ¿verdad? Entonces ahí él describe el dolor físico que le producía la culpa que él tenía. Entonces vemos que la verdadera culpa es tan pesada para nosotros que no la podemos consentir. Tenemos el recurso de la confesión, de sacar de lo profundo: soy rebelde, soy gruñona, soy X cosa, no sé, que es cada quien, ¿verdad? Pero mire, en esta versión NTV, mi culpa me ha abrumado como una carga demasiado pesada para llevar. El rey David lo describe, el gran alivio que él sintió cuando la verdadera culpa, porque él sí tenía culpa, es eliminada por la confesión, el perdón y la decisión de no volver a ser como éramos. Ese es el problema, por eso es que les digo que la culpa nos hace vivir en la carne, porque es algo que mantenemos ahí adentro, ¿verdad? Vamos a ver Salmo 32, 1 y 5. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Qué se dijo? ¿Qué decisión tomó? Confesar, sacar, limpiarse, ¿verdad? Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. La convicción de que ya no hay culpa que pese sobre mí. Amén. Bueno, ya hablamos mucho de la culpa. Vamos a la segunda liberación primaria. ¿Quiénes creen que han sido afectados por la culpa? Yo creo que todos. Y posiblemente no, como nos liberaron de hechicerías, de maldiciones, de opresiones, como que se nos pasó por alto esto. Y es primario. Entonces, vamos a ver la segunda liberación primaria, y es del dominio del pecado. Nosotros ya podemos dominar el pecado. Pero mire, dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad. ¿De qué nos libró? En otra versión dice, nos sacó de la potestad. Quiere decir que alguien nos gobernaba. Tener potestad sobre alguien es tener autoridad legal para mandarlo. Y nos arrancó. Dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad. O sea, Él peleó en la cruz del Calvario. Hace unos días yo estaba orando y el Señor me dijo, la batalla más grandiosa y más gloriosa de la historia se libró en la cruz del Calvario. No ha habido otra batalla ni más cruenta, ni más dolorosa, ni más victoriosa. Entonces nosotros tenemos que saber que por esa obra Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Entonces la oscuridad y el pecado no tienen más poder que el que nosotros les damos, porque nos gusta pecar. A mí me gusta ser orgulloso y nunca pedir perdón, porque si me gustara ya lo hubiera hecho. Entonces, esa es obra de la carne, ¿verdad? A mí me gusta, por ejemplo, ¿qué otro pecado? Digamos, tomar lo ajeno. Ay, es como quitarle un lobo al pelo, este tiene más que yo, y entonces roba en la empresa, ¿verdad? ¿Cómo? Me entró lo Aguilar, perdón. Ya le eché la culpa al apellido. Yo quería el lobo, no el pelo.
suele pasar, pero no es la culpa del micrófono, ni de Julito, ni mía. Ay, ya no puedo. No me había dado cuenta. ¿Cómo quitarle un lobo? Pero estaban atentos. Pues hay gente, fíjense que hay personas, y conozco alguna, que le ha pedido prestado dinero a personas, no regalado, sino préstame. Y después cuando le dice, ya le pagaste, ay, si es rico, no necesita que yo le pague, pero no es el hecho. Eso es robar. Y el robo trae más pobreza, y ojalá solo para uno, para los descendientes. Y yo creo que aquí no hay nadie que quiera que sus hijos soliciten, como dice Job, el favor de los pobres. ¿A qué nivel puede llegar de despojo, de tener que pedir limosna? Y eso, yo ahora cuando veo a los mendigos digo, de seguro sus ancestros robaron. Y por eso están en esas condiciones, y por eso el Señor dijo, pobres siempre habrá entre vosotros. Claro, eso no quita que uno no los ayude, ¿verdad? Sí, a consecuencia del pecado. Entonces, hay cosas que nosotros ya podemos vencer, y en Cristo tenemos nueva vida. No andamos más en tinieblas, dice el apóstol Juan. Entonces, gracias a ese cambio que se puede dar en nosotros, nosotros podemos tomar decisiones correctas. Y como decía la pastora Chaito, cambiar la atmósfera. Tenemos el poder para hacerlo. Porque si usted es una persona que tiene conflicto en su corazón y cree que todo el mundo está peleando con usted o que nadie lo quiere, esa es la atmósfera que está llevando. Por eso lo que ella decía de que somos transformadores de atmósfera es porque lo que yo tengo, te doy. Amén. Entonces sí podemos. Por eso dice la palabra en Gálatas 5:16. Esa no la tengo ahí. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Cuando uno realmente cada día anhela vivir en el Espíritu, se hace más fuerte para vencer los deseos pecaminosos. Es que es más fuerte que yo, y entonces vivo en fornicación porque esto es muy fuerte para mí. No, ese es el engaño del pecado. Tú eres más fuerte que el pecado y puedes tomar la decisión. No, ya o nos ordenamos y nos casamos, o no consiento en vivir contigo. Así de fácil. Definido, radical, definido. Entonces, ¿será que podemos vivir una vida en santidad? Si el Señor lo dice y lo ordena es porque se puede, pero necesitamos la ayuda de Dios, ¿verdad? Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, dice, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto había de tu vida pasada cuando andabas en pecado? ¿Qué fruto fue? Porque por algo estamos aquí, ¿verdad? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. El Espíritu Santo nos santifica y podemos salir de esa vida pecaminosa por medio de la santificación que nos da el Espíritu Santo. Entonces podemos ser libres de los pecados habituales. Amén. Y del pecado que nos domina. Tercer liberación primaria, que el Señor nos quiere hacer libres. Y mucha gente vive esclava de eso, es del temor a la muerte eterna. ¿Por qué tiene la gente temor a morirse? Yo me acuerdo que mi esposo le decía a su mamá, mamá, haga testamento. Ay, no me hable de eso, no me hable de... Le tenía pánico al hecho de morir.
y le doy una mala noticia o una buena. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Unos antes y otros después. No sabemos cuándo, pero todos nos vamos a morir. Pero el diablo ha mantenido a la gente esclava con ese temor a la muerte. Pero es un temor a la muerte eterna. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando esos pensamientos te visiten, declárale eso al enemigo. Yo fui comprada para vida eterna, por lo tanto no le temo a la muerte física. Yo creo que aquí debió haber puesto yo temor a la muerte física, pero se me pasó. Usted, si lo escribe, ponga temor a la muerte física. Mire cómo dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte ¿a qué? A vida. Miren, por el temor a la muerte, muchos son manejados por el enemigo. Te voy a matar. El enemigo a mí me ha dicho, y una vez en México en una administración nos dijo, te voy a matar. Pues podrá matar mi cuerpo, pero no mi alma, porque yo ya fui comprada para vida eterna. Amén. Entonces, ¿qué dice Hebreos 2:15? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si hay alguien aquí que le tenga temor a la muerte, hoy el Señor le va a hacer libre. Porque todos vamos a morir. Pero el diablo nos ha mantenido. Por temor a la muerte, mucha gente hace cosas indebidas. Muchas cosas indebidas. ¿Verdad? Otra cosa, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué dice? Dígame el resto. Aunque esté muerto, vivirá. Entonces nos tiene que quitar ese temor, ¿verdad? Las promesas de vida eterna son reales. Amén. Bueno, cuarta, liberación primaria que todavía padece el pueblo de Dios es el miedo. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Piense a qué le tiene miedo. El Señor le quiere hacer libre hoy. Mire, hay gente que tiene miedo a enfermarse, miedo a la pobreza, miedo a morirse, miedo a estar solo. Bueno, miles de miedos. Al futuro, pues. Entonces, nosotros podemos experimentar la libertad. Mire lo que dice ahí. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró ¿de qué? De todos mis temores. ¿Por qué los consientes? Si ya tienes una base legal para ser libre de temores. Segunda Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, dice esta versión, de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué nos da el Señor? ¿Un espíritu de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir que hay un espíritu de temor que no nos lo dio Dios. Amén. Entonces el miedo y el terror son espíritus de las tinieblas muy fuertes que están afectando al pueblo de Dios. ¿Por qué caen en negocios ilícitos? Porque tienen temor de no poder hacer riquezas. Y la Biblia dice todo lo contrario, ¿verdad? Entonces el poder, el amor y el dominio propio son armas poderosas que el Señor nos ha dado y que vamos a estar necesitando cuando lleguen los grandes retos a nuestra vida. ¿Puedes decir amén? Entonces nosotros necesitamos recordar todo lo que el Señor nos ha dicho. Ahora bien, hay un miedo natural. El miedo natural es un mecanismo que el Señor ha dejado de supervivencia. Y ese está arraigado en nuestro cerebro, especialmente en una partecita del cerebro que se llama amígdala. Ahí está.
la supervivencia. ¿Y para qué nos prepara ese temor? Para poder cuidarnos, para reaccionar ante los peligros que pueden ser reales o pueden ser imaginarios. El de ahí de la foto es real, ¿verdad? Entonces el miedo se activa cuando percibe una amenaza de peligro, ¿verdad? Y fíjense que libera hormonas del estrés y prepara el cuerpo para luchar o para huir. Eso hace el temor natural, pero cuando viene el temor espiritual, eso se agranda. Entonces la gente vive estresada, ansiosa, paralizada. Ajá. Entonces el espíritu de temor tiene una fuerza tan intensa que nos paraliza, nos oprime, nos roba la paz, nos roba la libertad y genera pensamientos de ¿qué? ¿De victoria o de derrota? Siempre cree que algo va a pasar y algo le va a ir mal. Y efectivamente pasa porque lo que declara sucede, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace además el espíritu de temor? Oprime, así deja sin fuerzas, engaña, nos convence de que no somos poderosos, que no somos amados, que no somos capaces y que no tenemos control de la vida, ¿verdad? Nos roba la libertad, nos distorsiona la realidad. Hay gente, miren, les voy a contar algo que me pasó recientemente. Para ser exactos, el viernes. Hice el ridículo más grande de mi vida espiritual. Entré a mi casa con Chaito, la fui a ubicar a su cuarto y en ese cuarto hay 3 camas. Entonces ella se acostó en una y yo en otra. Y de repente veo en el closet una mariposa de este tamaño. Vigilante, dije yo. Y Chaito le dije, ahí hay una mariposa. Yo la vi volar, me dijo. Y entonces se preparó ella espiritualmente y yo bajé a traer una escoba orando, ¿va? Y agarro la escoba, todo vigilante, se va de esta casa en el nombre de Jesús. Yo que asesto el golpe con toda la fuerza del espíritu y era un tape. Y empieza. Y cuando yo le digo, ay, Chaito, era un tape. Miren, yo les juro que había visto la mariposa bien formada. Toda ella, hasta le vi hasta ojos. Y era un tape. Pero en el momento la imaginación te hace ver lo que no es. Y después voló una palomilla y me dice, esa fue la que yo vi. Ay. Pero en su miedo era gigante. Entonces, miren, de veras, el miedo distorsiona la realidad. Yo le tuve miedo en ese momento porque no, yo la voy a vencer, ¿verdad? Pero también nos impulsa a callar. Hay gente que no opina por miedo a quedar mal. O también genera mucha indecisión. Entonces, ¿tenemos o no tenemos que ser libres del temor y el miedo? Definitivamente sí, ¿verdad? La quinta es del orgullo y la vanidad. Es increíble, pero hay mucho cristiano, creyente, servidor que tiene orgullo en su corazón y lo cuchucha y lo contempla, porque el orgullo ahí está desde su infancia, desde todas sus generaciones, y nosotros tenemos que tomar la decisión. O nos vamos por el camino del orgullo o por el de la humildad. ¿Qué nos mandó el Señor? Aprended de mí que soy manso. ¿De dónde viene lo contrario a la mansedumbre? Del orgullo. Y humilde de corazón. Además, fíjense que el orgullo es maldad del corazón y destruye nuestra vida y afecta a los demás. Si nosotros no nos liberamos del orgullo, Dios va a tener que tratar duramente con nosotros porque Él no consiente al orgulloso. Levítico 26, 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. ¿Qué quiere decir eso? Que nada nos va a fructificar porque somos orgullosos.
encriptados, nada produce. Emprende algo y no le va a funcionar. Pregúntele al Señor si no tiene orgullo, ¿verdad? En su corazón. Ay, miren, Proverbios, esa palabra la sabemos hasta de memoria. Antes del quebrantamiento, quiero que sigan ustedes, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Ay, yo no pido perdón. Ay, no, yo no digo lo que me está pasando, van a pensar mal de mí. ¿Qué van a pensar mal de mí? ¿Qué me importa? Yo quiero ser libre. Pero el prejuicio familiar, vas a deshonrar a la familia, anda, ¿qué? Yo cuento lo que está pasando porque eso me va a hacer libre y no importa. Amén. ¿Por qué fue echado Satanás del cielo? Por orgulloso, porque según él quería reemplazar a Dios. Y hoy dijo el Señor algo que ahorita me estoy recordando, que hay una línea muy fina entre la confrontación y tomar el lugar del Espíritu Santo. Yo lo agarré para mí porque a veces nos toca confrontar personas, pero no podemos tomar su lugar. Y el Señor otra cosa que me ha dicho, y creo que no sé si sí, que nosotros pensemos en cada persona la escritura que dice, Él es el que ama mi alma. Eso aplica a todos. Y si yo soy de las personas que miro una falta y se la quiero ir a mostrar al hermano, tengo que pensar que ahí está Jesús, ¿verdad? Y que yo no puedo ir a humillar a alguien. Amén. Hay que pedirle mucho al Señor que sea Él a través de nosotros el que confronte, ¿verdad? Salmos 10:17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor va a responderle más rápido al humilde que al orgulloso. Tal vez el orgulloso está clama y clama y clama y clama por algo y no hay modo que llegue porque el Señor está lejos. Lo ve de lejos, exacto. Sexto, para ir ya. Sí, vamos bien. De los malos pensamientos. Miren, cada uno de nosotros de tiempo en tiempo nos vienen los malos pensamientos. ¿Y a qué se le llama malos pensamientos? A todos esos pensamientos que están en contra de la voluntad de Dios. Y esos malos pensamientos son las armas que Satanás usa para hacernos caer. Mire Proverbios 15:26. Abominación, abominación. Son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Tener malos pensamientos no solo es pensar en cosas pornográficas o pensar en cosas, en fantasías sexuales. Eso no es solo eso. Cuando pensamos mal de los demás, cuando hacemos que eso me lo dijo porque algo se trama. Eso es un mal pensamiento. Eso es fruto de una malicia que todavía está en mí. Es que ya no me quiere. ¿Y cómo lo sabes tú? ¿Acaso ya entraste a su corazón? Y ya lo escudriñaste y lo viste. Tal vez es seria, indiferente, qué sé yo. Pero decir, es que él me quiere mucho. Y tal vez no. Porque uno no lo sabe. Asegurar, no, es que él a mí me quiere mucho. Eso no, tampoco. Yo puedo asegurar a quién quiero yo, ¿verdad? Pero ¿quién me quiere a mí? No. Pero uno a veces piensa mal de los demás, piensa mal de uno mismo. Vea que los estoy haciendo reír en lugar de llorar, qué barbaridad. No lo puedo asegurar. Entonces, especulamos, juzgamos, declaramos, haraganote. Y tal vez está cansado, deprimido, pero yo ya lo señalé.
es un haragán, un mantenido, ay, esas son expresiones feas, fuertes, que atan a las personas. ¿Y de dónde salen? De un corazón malicioso, es maldad en el corazón. Recordemos que el diablo es un león, ¿y qué es su primer propósito? Devorarnos y comer carne. Entonces, la mayoría de personas nos pasa que vemos la paja en el ojo ajeno en vez de ver la viga en el propio. Qué fácil es ver que fulana es brava, que fulana es sentida, que fulana es aquí, fulana es ahí. ¿Y cómo soy yo? Alguien me comentaba de una persona que llegaba a la congregación solo a ver cómo iban vestidos, cómo tocaban, cómo predicaban. ¿Por qué no llegaba a ver cómo era él? ¿Verdad? Porque es malicia del corazón el estar juzgando, y eso es carne, y ahí es donde el diablo nos puede devorar. Me gustó eso, domina tus pensamientos o ellos te devorarán, porque es carne, mis amados. Estar pensando mal de todo el mundo nos va a destruir. Entonces tenemos que ser liberados, tenemos que pedir al Señor que libere nuestra mente y nuestro corazón de maldad. Es cierto, ¿quiénes han tenido experiencias en el pasado que les han robado? ¿A quiénes los han traicionado? Todos, presente. ¿A quiénes los han engañado? ¿Cuántas veces hemos engañado? Sí. Pero todo eso que nos han hecho dejó una semilla de desconfianza, y la desconfianza es mal pensamiento. Es fruto de maldad, no hubo perdón, no salió perdón de mí para el que me engañó, para el que me traicionó. ¿Usted cree que el Señor Jesús sí lo hizo? ¿Él será que tuvo gente que lo traicionó? ¿Que le robó? El mismo que lo traicionó le robaba. Y sin embargo dice que lo amó hasta el fin. Pero uno se queda con la semilla de lo que le hicieron, y los paganderos son todos los demás inocentes. Porque uno piensa mal, hasta un dicho, piensa mal y acertarás. Eso es maldad. Eso es maldad. Pero es un dicho común. ¿Quiénes lo habían oído? Entonces el enemigo provoca que pensemos mal de los hermanos, que pensemos en el daño que nos han hecho, que seamos pesimistas, desconfiados, que no creamos en el cambio de las personas. Ay, no, si ese que va a cambiar, igual. Entonces usted está demeritando la obra de redención, que si alguien está aquí es porque está buscando redención. Y cuando yo lo estoy señalando, ese sí igual, ese no ha cambiado, viera cómo era, terrible. Pero algo ha hecho el Señor, y yo no estoy metida en el corazón de esa persona para decir que no ha cambiado. Es un señalamiento muy fuerte, que estoy demeritando la obra de restauración. Y el Señor lo sabe, y por eso nos manda a lo que dice, porque el enemigo usa nuestros pensamientos para dividirnos. Si yo estoy pensando mal de la gente, ¿qué voy a hacer? No, yo no me junto con ese porque no me quiere. O no, no, ese es terrible, ese me va a contaminar. El diablo es astuto para tratar de dividirnos, para agobiarnos, para atormentarnos, para entristecernos, para enojarnos. Para eso usa nuestros pensamientos, para predisponernos unos contra otros y para juzgar. Por eso dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y ¿qué? Y seréis perdonados. Y hay otra escritura que dice que Él tendrá misericordia ¿de quién? Del que tiene misericordia. Entonces, si nosotros consentimos los malos pensamientos sobre los demás y sobre nosotros mismos, le vamos a dar paso a un espíritu de división. Y mire qué tremendo lo que dice el Señor en Tito 3:10. Al hombre hombre y mujer, ¿verdad? No se va a excluir usted. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio.
Lo que nosotros pensamos es lo que realmente somos delante de Dios. ¿Se recuerdan que hablamos en una ocasión de la voz del corazón? Esa es la que está oyendo el Señor todo el tiempo. Y Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Gente hipócrita, ¿verdad? También se consideran malos pensamientos las obsesiones. Gente que se obsesiona con una idea y así es, y así es, y así es. Y esos son espíritus de tormento. Pensamientos, impulsos o imágenes mentales recurrentes. A veces surgen repentinamente y son difíciles de controlar. Y esos pensamientos generan ansiedad, angustia, miedo, celos. Gente que está obsesionada con que su marido o su esposa lo engañan. Y tiene que verle el celular y se queda con esa idea y pasa el día entero. Ese es un espíritu de tormento que el Señor quiere quitar de nuestras vidas, ¿verdad? Traen una perturbación que ponen una idea fija. Mi papá decía que cuando tenía un pleito con mi mamá, dice, yo me iba a trabajar y en el curso del día se me olvidaba. Y cuando regresaba mi mujer, con lo mismo. Ay, no, decía, no puede ser. Me atormenta en la salida y me atormenta en el regreso. Porque mi mamá se quedaba sola en la casa obsesionada con la idea del pleito. Pensamiento cautivo. Espíritus de tormento. Lo que hablaba el pastor el domingo pasado de los que turban, ¿verdad? La perturbación. Y por último, necesitamos liberarnos para acercar. Y fíjese que eso es algo tan normal que uno debiera de saber que lo puede hacer, pero es estorbado y necesitamos liberación. Y es primaria, es una liberación para acercarnos a la presencia de Dios. Hay gente que no tiene esa libertad, no puede orar. A los 5 minutos se levanta y ya no sabe qué decir. Señor quiere liberar. Mire, dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad. ¿Qué tenemos? Plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. ¿Qué pasó cuando estaban crucificando al Señor? Se partió el velo. ¿Y de dónde a dónde? De arriba para abajo. O sea, Dios abrió el camino. Ya no era necesario que solo el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo. Ya. Y aquí lo dice Hebreos, tenemos plena libertad para entrar. ¿Y por qué no entramos? Porque hay un estorbo que es enviado a los recién convertidos para que no se acerquen. La muerte de Jesús cambió todo eso que impedía el acercamiento directo a Dios. Entonces, quiero que veamos esta, ¿cómo se llama? El verso 22 siempre de Hebreos. Acerquémonos con corazón sincero. Señor, no puedo orar, pero tengo derecho a entrar y aquí vengo para que me hagas libre. ¿Verdad? En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si te cuesta acercarte a la presencia de Dios, es posible que haya un estorbo espiritual ahí, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver rápidamente entre los que pueden ser estorbos para acercarse a Dios. Cuando la relación con el Padre terrenal no fue buena. O cuando comparamos, por ejemplo, tuvimos un papá que nos alcahueteaba todo. Y entonces creemos que así va a ser Dios. Y no. El Señor te ama, pero si te tiene que aplicar vara, te la aplica. Y nosotros concebimos el amor en la tierra con que no nos corregían en nada. No nos pusieron límites de nada. Nadie nos corrigió. Pero después en la calle recibimos los tunazos.
La gente no tiene que aguantarnos, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos sanar y limpiar esa relación con el Padre terrenal. Y tenemos que identificar, porque hay una transferencia mental que a veces nos impide experimentar la verdadera paternidad divina y podernos acercar, ¿verdad? ¿Cómo fue el Padre terrenal y cómo puede interferir en nuestra relación con Dios? Primero, la transferencia de imágenes. Oigo Padre y es mi Padre de la tierra. ¿Cómo era tu Padre? Ese puede ser el obstáculo que no ha sanado. Y si no tuvieron, peor. Entonces, al escuchar Padre, la mente que va a evocar automáticamente la imagen de su papá. Y si fue ausente, crítico, cruel, severo, se le teme a Dios, le tiene temor, entonces no, mejor ni me acerco, ¿verdad? Y hay una resistencia o hay un distanciamiento. También esa comparación distorsionada con el Padre consentidor. Se puede creer en Dios que va a ser como el papá, que todo lo dejó pasar, pero la bondad de Dios es tan perfecta, superior y única, que Él nos va a aplicar su justicia. Amén. Otro obstáculo pueden ser las heridas no sanadas, cuando la gente ha experimentado abandono, rechazo, falta de estabilidad. Eso crean heridas que tenemos que agarrarlas. Y ese es otro testimonio de Chaito. Ella sufrió abandono, se muere su papá, su mamá era la última esposa del papá, eran los hijos chiquitos y los echaron a la calle. Se va la mamá a buscar un futuro para ellos, pues se quedó en el futuro. Y se quedaron solitos en la calle. Sin embargo, ella me compartía que cuando ella conoció a Dios como Padre, ella no tiene ese problema. Y hay gente que todavía vive en el rechazo, todavía vive, y no le tocó vivir lo que le tocó vivir a ella. Porque no han querido. Exacto, exacto. Entonces, en conclusión, tenemos que darle gracias a Dios porque por Él tenemos la oportunidad de ser libres. Y ninguna otra libertad se compara con la que Él nos concede por medio de Jesús. Ninguna. Entonces, si en alguna de las áreas que tocamos hoy, ¿alguien me las puede decir? Las 7 áreas, sin leer. A alguien que se le quedó porque estaba recibiendo. A ver. 1. Orgullo. Temor a la muerte. Malos pensamientos. No poder acercarse al Señor y miedo. Bueno, pues cualquiera de esas áreas por las que tú nunca has pasado liberación, hoy pídele al Señor que te haga libre. Miren, el orgullo de verdad está afectando, pero tremendamente, tremendamente al pueblo de Dios. Esa cultura de culpar a medio mundo, es que no hicieron bien las cosas y ¿cómo las hubiera hecho yo? ¿Verdad? Alguien me hablaba de una líder que todo el tiempo está juzga y juzga, señala y señala, reclamo y reclamo, y se le están yendo las personas. ¿A quién le gusta que le estén regañe, 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 regaña? ¿Verdad? Pero es que no hay sanidad. Hoy vamos a pedir al Señor que en esa libertad que Él ya ganó por la cruz del Calvario nos haga libres. Amén. Bueno, vamos a orar. Déjese ministrar. El grupo de alabanza está recién ungido. Así que dejemos que el Señor los use para que podamos entrar en su presencia, abrir nuestro corazón. Delante de Él no podemos esconder nada. Y usted sabe cómo es su comportamiento, de qué tiene miedo. Si usted es de los que culpa a todo el mundo y no reconoce sus propios errores, pídale al Señor que pueda ser libre en sus pensamientos,
en sus actitudes. Señor, tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Cuando estoy en tu presencia, adorando tu nombre, algo empieza a suceder dentro de mí. Una vez más. Cuando estoy en tu presencia, Aquí está la presencia del Señor. adorando tu nombre, algo empieza a suceder dentro de mí. Ángeles vienen a ministrarme, tu Espíritu Santo a consolarme, y tu dulce presencia quebranta mi corazón. Ángeles vienen a ministrarme, tu Espíritu Santo a consolarme, y tu dulce presencia quebranta mi corazón. Cuando estoy ante ti, Cuando estoy ante ti, Señor. Cuando estoy ante ti, Señor, no puedo ocultar nada. Hoy vengo a exponer delante de ti lo que tal vez por vergüenza no he podido declarar a un ministro, a un siervo, a una sierva de Dios. Comience, mi hermano, por confesar aquello que usted sabe que es pecado y que todavía lo domina, y que tiene la libertad y el poder y el dominio sobre eso, porque de eso también nos hace libre el Señor, del dominio del pecado. Por tanto, renuncie a todo pecado, a todo aquello que en su carne usted ha consentido. En el nombre de Jesús, renuncie en el nombre de Jesús, y reciba que el Señor le muestre lo que pasó en la cruz del Calvario, para que usted tenga la convicción de que ya fue perdonado, limpiado. Padre, en el nombre de Jesús, tu Espíritu libertador en medio de nosotros, para liberar las mentes, Señor, esa mentalidad cautiva que nos lleva a obsesionarnos con una idea fija. En el nombre de Jesús, ahora tomamos autoridad en el nombre de Jesús sobre todo espíritu de tormento, sobre todo espíritu obsesivo, sobre todo espíritu que es un estorbo para tu relación personal con el Señor. Ahora todo espíritu que ha tenido esclavizado a este pueblo, en el nombre poderoso de Jesús le ordenamos que suelte las mentes, que suelte los corazones, que suelte ahora sus vidas en el nombre de Jesús. Entréguele todo aquello que ha traído conflictos a su vida, todo mal pensamiento que usted ha pensado mal de otros. Entrégueselo al Señor, porque el único que conoce verdaderamente el pensamiento de alguien es el Señor. Padre, yo te entrego
todo mal pensamiento que me hace entrar en la cámara de juicio donde solo tú, Señor, eres el juez. Perdóname, Padre, perdóname. Yo tomo hoy la libertad. Tomo la libertad para mí, Señor. Libera los pensamientos, Padre. Libera los pensamientos, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Y Karamabaishiribabasaya. Y Rokabasaya. Si hay alguien que siente que necesita que oren específicamente por usted, levante sutilmente su mano para que los siervos se acerquen a ministrarle. Gracias, Padre, porque tu presencia está aquí en medio de nosotros. Oh Señor, seas bendito tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, no deje que el orgullo lo limite. Si necesita que oren, en el nombre de Jesús. Oh Señor, tú conoces, Padre, la necesidad de cada una. En el nombre de Jesús, Padre, ven en su auxilio. Ven a liberar las mentes, Señor. Pastora Rosario, ¿me puedes ayudar a ministrar? Oh Dios Todopoderoso, gracias porque estás trayendo libertad, mi Dios. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo se está moviendo en medio de nosotros para hacernos libres. En el nombre de Jesús se rompe todo yugo con el temor, se rompe todo yugo con el ojo crítico, con el espíritu de malicia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Rama Baba Saya Ramasturi, ahí donde tú estás en tu casa, si no estás presente, ahí está su Espíritu Santo trayendo libertad, porque es de lo primero que tuviste que haber sido liberado. Y Rakama Basaya. Oh, Ramabaya Shurire Babasanda Rabasai. Oh, en el nombre de Jesús viene libertad ahora. Ahora viene libertad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque estás trayendo libertad para tu pueblo, mi Dios. Y Karama Babasai que te basture. Oh, Ramama Shandara. Oh, Rababa Siri Baba Sai. A consolarme y tu dulce presencia quebranta mi corazón. Iria Baba Sai. Ángeles, si hay alguien más que necesite oración personal, levante en alto su mano. Ahí está. Espíritu Santo, a consolarme y tu dulce presencia quebranta mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Porque tú estás aquí en medio, Señor, trayendo libertad a tus hijos, mi Dios. Gracias, gracias, Señor, porque el yugo se están pudriendo, cadenas se están rompiendo en tu santísimo nombre, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Y Rakama Bashara Basai, O Ramba Bastore, Riba Baba Sanda Rabasaya. Oh, gracias, Señor, porque has enviado ángeles. Y tu dulce presencia quebranta mi corazón. Ángeles vienen a Y Rababa Hamasaya Rabasto Roba Shara Rabasiri. Y Roma Bacándara, toda cadena es quitada ahora, se quebranta
todo poder que el enemigo ha tenido sobre este pueblo ahora, en el nombre de Jesús. Y Rakama Basaya, y Roma Basaya, tu oh Rababa Espíritu Sanda, Rababa Santo Siri a Basaya. consolarme, y tu dulce presencia quebranta mi corazón. Gracias, Padre. Ángeles Y Rababa Basaya. Oh, Rakama Bastara, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que viven por el Espíritu. Oh, Rababa Basara. Ángeles vienen a Oh, gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Dulce presencia quebranta mi corazón. Gracias, Señor. Si tú sientes que el Señor te ha liberado, ponte de pie y renuncia a lo que te había tenido preso. Renuncia. Renuncia. Señor, yo renuncio a todo lo que hasta este día me había mantenido cautivo, porque tú pagaste muy caro, Señor, el precio de mi libertad. Yo quiero que valga la pena, Señor, ese sacrificio tuyo, y que yo pueda vivir en el Espíritu, negándole a mi carne todo aquello que la carne pide. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor, porque el Señor nos trajo una dádiva preciosa. Algo que no se puede comprar con dinero, algo que no se puede entender el valor que tiene, como es la libertad. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Alabado seas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor, porque sigue el mover de tu espíritu trayendo libertad. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Así es. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias porque rompiste cadenas que tenían que haber sido rotas desde hace mucho tiempo y que nosotros las consentimos, Padre. Gracias por esa liberación. Gracias por esa libertad, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre.